Bueno, estaba respondiendo algunas dudas de algunos compañeros. Nada, porque estaba esperando el micrófono. Ahora le respondo una última, o si ustedes tienen también en su casa dudas, me pueden preguntar. Y cuando terminamos las dudas, arrancamos un cuerpo rígido. Entonces, ¿cuál era tu pregunta? Bueno, porque la forma de potencial efectivo va a cambiar dependiendo de cuánto sean no las condiciones iniciales del problema. O sea, lo que el compañero pregunta es, él mira este potencial efectivo y dice, yo veo que hay un solo R en el cual puedo tener órbitas circulares. Pero en realidad yo sé que eso no es así. Yo sé que puedo tener órbitas circulares de muchos R distintos. Entonces, ¿cómo puede ser que eso sea compatible con ese potencial efectivo? Bueno, la respuesta es que, por supuesto, la forma de potencial efectivo cambia dependiendo de las condiciones iniciales. Este es el potencial efectivo para unas condiciones iniciales, para otras va a tener otra forma, y esa forma va a tener acá un mínimo en otro lugar, y ese mínimo en otro lugar va a dar cuenta de que puedo tener órbitas circulares con otro radio. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más del tema de gravitación o de algo, cualquier cosa de la materia que no se haya entendido, que me quieran preguntar? Ya sea en casa o acá, o donde sea que estén. Sí. Sí, Enzo, disculpa. Bueno. ¿Hay alguna fecha estimativa de cuándo van a ser los finales? Sí, no es que hay fechas estimativas, hay fechas ya, son las fechas de final. ¿Ah, sí? Sí, no me las acuerdo ahora de memoria, pero si entras al calendario académico, que puedes entrar, creo que desde la página de la facultad, ahí tiene que estar, y vamos a tomar fecha final, la fecha final. O sea, la fecha de final son más de un día, son, no sé, 2, 3 días, quizás más, pero dentro de esos días obviamente se toma una en uno de esos días por fecha. En general lo que termina pasando es que en la primera fecha van a poder rendir los que no tengan ningún recuperatorio porque está un poco superpuesta, y después en las otras, por supuesto, pueden ir rindiendo. Está en la página de la facu. Ah, buenísimo, gracias. Sí. O sea, si vos querés graficar la energía cinética acá, la energía cinética, si vos tenés la energía total, lo que querés graficar es la resta entre esta curva constante y la curva verde. ¿Ven? O sea, que primero que solo tiene sentido graficar la energía cinética si tienes la energía total, ¿no? Y eso te daría, o sea, no lo voy a dibujar porque si no te voy a equivocar, pero acá daría 0, y después acá tendría un máximo, sería una cosa, no sé si lo puedo dibujar. Acá el compañero pregunta cómo se dibujaría la energía cinética en este caso. La energía cinética acá en este punto vale 0, porque son iguales, es la diferencia entre esto. Acá, acá vale 0, ¿no? Acá, empieza a aumentar, y en algún momento básicamente vale todo esto así, y después acá tiene un máximo, y después en el infinito se tiene que acercar a esto así, una cosa así. Así de cinética, básicamente. Sí, claro. Dependiendo de cuál es tu energía total, ¿no? Si no, acá va a tener 2 ceros, ¿no? Acá va a ser una cosa así, ¿no? Porque acá tiene 2 ceros. Acá corta acá y corta acá. Bueno. Sí, exacto. Si la energía potencial es más grande que la energía total, ahí no hay movimiento. Exacto, en esta situación no. O sea, en esta situación vos sabés que tu potencial efectivo ya contiene la parte de la energía cinética detrás de rotación, que esa era la que no se podía hacer 0, ya está sumando el potencial efectivo, entonces ahora solo te queda un término que no puede ser nulo. Ese puede llegar a 0 si no hay movimiento radial, pero obviamente menos que 0 no puede valer porque es un cuadrico, y ahí entonces eso te delimita tu movimiento. Voy a intentar agrandar esto para que tenga éxito. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Si no, arrancamos. Como quieran, se me pueden preguntar lo que quieran, yo mientras voy. Bueno, el tema que viene ahora es cuerpo rígido, que en mi opinión es el tema más difícil de la materia. Es más, yo creo que la guía de cuerpo rígido de mecánica clásica es la parte más difícil de toda la carrera. Es como, si vos mirás la dificultad,
Este eje es la dificultad. Y esto es la materia. Entonces, vos tenés una cosa que es así, y acá tenés una especie de barrera potencial, cosa que si tu energía como estudiante está por acá, estás en problemas, y esta barrera potencial es más o menos mecánica. En realidad hay más, perdón. Es una cosa así, esto es una función que es así, dependiendo de cada uno puede tener una forma ligeramente distinta, pero en mi opinión, para mí como estudiante fue así, después tenía otro máximo acá. Esto es la guía de cuerpo rígido mecánica, esta es la guía de radiación de física teórica 1. Yo no estoy seguro de cuántos ejercicios me acuerdo que resolví como estudiante entero de estas guías. Después con el tiempo uno madura y se da cuenta de que no era tan difícil, pero bueno. Pero bueno, esto está en el futuro, esto no se tiene que preocupar ahora. En mecánica clásica se ve el movimiento general de un cuerpo rígido, o sea, todo lo que se puede mover en un cuerpo rígido. En física 1 vemos una clase muy particular de movimientos que a la larga termina siendo comparativamente fácil. No tengan miedo, o sea, a ver, o sea, no es miedo, o sea, si la carrera fuese fácil, no tendría sentido tampoco. O sea, digo, algún desafío tiene que tener. Si no, me quedo en mi casa jugando al ping-pong. No va a pasar, o sea, digo, esto no es conservativo, se pueden subir el nivel de energía. No, nadie no termina la carrera si quiere. Eso es verdad. Me estoy por caer. Bueno, lo que decía, además de meterles miedo, es que nosotros en Física 1 vamos a ver un caso particular de cuerpo rígido, y vamos a, o sea, ¿por qué cuerpo rígido es complicado? Digamos? ¿Qué es lo que tiene difícil cuerpo rígido en principio? Bueno, el problema del cuerpo rígido es que, si lo piensan un poco, bueno, voy a decir que es cuerpo rígido, básicamente. Es más, lo voy a decir ya. O sea, ¿qué es un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido, en realidad es un sistema de partículas. Son muchas partículas potencialmente infinitas, ahora voy a decir por qué. Como todo un sistema de partículas lo puedo dibujar, en principio, voy a empezar dibujando con una nube de puntos. Cada una de estas es alguna masa, alguna pequeña masa, y lo que tiene particular el cuerpo rígido es que, si yo calculo, o sea, esto que está acá, por ejemplo, se supone que esta es la partícula I, y esta es la partícula J. Esto que está acá, lo voy a llamar como D y J, la distancia entre la partícula J y la partícula I, o sea, el módulo de RI menos RJ. Esto es constante para todo I y para todo J. O sea, que la distancia relativa entre las partículas que forman el sistema no cambia, siempre se mantiene constante. Eso es básicamente la definición de un cuerpo rígido. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo dos partículas unidas con una vara, es un cuerpo rígido, ¿no? Si yo tengo algo así. Si yo vengo y le agrego una tercera partícula unida, así, tipo una vara y quiero armar un triángulo, también es un cuerpo rígido. ¿Está bien? Digamos, si yo ahora vengo y digo, no sé, en vez de agregar esta conexión de acá, digo, esta partícula pueda rotar sobre esta, ya no es un cuerpo rígido, porque la distancia entre esta y esta va a cambiar. Lo mismo si yo vengo y digo, no sé, acá pongo, por decir algo, un resorte. Eso tampoco es un cuerpo rígido, porque eso le permite en principio que cambie la distancia, etc. Entonces, eso es básicamente un cuerpo rígido. ¿Saben? Es un montón de partículas, potencialmente infinitas partículas, cuya distancia relativa no cambia. El hecho de que la distancia relativa no cambie es lo que nos va a permitir hacer cuentas y decir cosas sobre eso. Pero de vuelta, fíjense que ustedes no es menor. Ustedes empezaron Física 1 resolviendo una partícula, problemas de una partícula sujetos a fuerzas relativamente sencillas, y después vimos, bueno, el caso de una partícula moviéndose en dos dimensiones, el caso de potencial fuerza central, y ahora de repente yo estoy diciendo que vamos a resolver infinitas partículas. Lo cual, de vuelta, es bastante notable que lo podamos hacer a esta altura del partido. ¿Por qué digo infinitas partículas? ¿Por qué digo infinitas partículas? Bueno, porque en principio, un cuerpo rígido lo puedo pensar, por supuesto, como varias partículas flotando en el espacio, pero también puedo pensar objetos. O sea, esto que está acá, por ejemplo, es un cuerpo rígido. Si yo pienso que esta cosa que está acá está formada por muchas partículas muy cercas unas de las otras, la condición de rigidez, es decir, de que las distancias relativas de las partículas no cambien, es lo que macroscópicamente, o sea, en cuanto a mi relación con el objeto, es lo que hace que este objeto no se pueda doblar, no se pueda estirar. También es ese tipo de objetos que terminan siendo los cuerpos rígidos. Los cuerpos básicamente
sólidos que no se pueden deformar y ni hacerles nada que cambie la distancia relativa entre un par de partículas que suponemos que está dentro del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo pasamos de partículas, cómo pasamos de hablar de partículas a hablar de cuerpos extensos? Es decir, que nosotros únicamente hasta ahora vimos partículas puntuales. Un celular como el que yo recién agarré no es una partícula puntual, tiene extensión, tiene dimensiones. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje necesitamos para hablar de cuerpos que tienen masa y tienen una extensión? Entonces, para eso, podemos pensar que nosotros tenemos algún cuerpo. Típicamente cuando yo dibujo esto que sí que es como una papa, esto es un cuerpo rígido, esto ustedes lo tienen que pensar en general, tienen que intentar hacer el esfuerzo de pensarlo en 3 dimensiones. O sea, yo lo voy a pensar, digamos, yo lo voy a dibujar en 2 dimensiones, pero ustedes pueden usar el ojo de su mente para pensar que hay una dimensión más. Bueno, entonces, esto que está acá es un cuerpo rígido, nosotros hoy, el día de hoy, esto Newton no lo hubiese escrito, pero nosotros hoy podemos empezar intuitivamente pensándolo de esta forma. Sabemos que todos los objetos están hechos de masas. O sea, si nosotros hacemos un zoom en la materia, vamos a encontrar que la inmensa parte de lo que estamos mirando está vacío, no hay nada en toda la materia, que la masa está concentrada en puntitos muy pequeños y relativamente aislados, que son moléculas. Entonces, nosotros podemos pensar que esto que está acá entonces está hecho de un montón de esas cosas que no sabemos qué son, no tenemos que describir en principio, pero podemos pensar que intuitivamente la masa de esta cosa en realidad está distribuida de esta manera. Entonces, esto, lo que podemos pensar es, bueno, ¿cómo podemos hablar de la distribución de la masa de este objeto? Es decir, cada una de estas pelotitas tendrá su masa, y todas en conjunto forman el cuerpo rígido. Entonces, una forma de pensar en esto es decir, bueno, yo voy a introducir una división de este objeto en cajas, que yo lo voy a dibujar como bidimensionales, pero en realidad ustedes las pueden pensar como tridimensionales. Entonces, estas cajas, yo lo que voy a hablar básicamente es de la cantidad de materia que hay en cada una de estas cajitas. Por eso es que yo quiero, por un lado, pensar que estas cajas son pequeñas, porque si hago una caja muy grande, entonces voy a estar mezclando zonas del cuerpo que tienen mucha densidad de puntitos, con otras que tienen una densidad baja de puntitos, y eso no es bueno, porque yo quiero al final hablar sobre la densidad de la masa en cada punto del cuerpo, o sea, quiero tener una buena resolución en el espacio, entonces no quiero una caja muy grande. Tampoco quiero cajas demasiado chicas, en realidad, porque si hago que la caja sean muy chicas, algunas van a empezar a quedar vacías, y eso no me sirve para contar la cantidad de pelotitas que hay adentro. Entonces pensemos que tengo cajas pequeñas, pero no tanto. En ese caso, entonces, la cantidad de masa, imagínense que esto es tridimensional, de vuelta, y que cada centro de la masa, cada centro de caja, yo lo puedo escribir como 3 coordenadas. Entonces, cada centro de cada cajita lo puedo escribir por sus coordenadas X y Z. Entonces, yo puedo decir que la masa que hay en la cajita que está en X y Z, esencialmente es el volumen de esa cajita, que son todos iguales, porque todas las cajas son iguales, y en realidad no es el volumen, sino que es proporcional al volumen. La constante de proporcionalidad es algo que se llama densidad, y que depende de la posición. Esto es algo que uno verifica que se cumple en la materia. Es decir, la cantidad de pelotitas que puede haber en una caja básicamente son proporcionales a su volumen, eso tiene sentido, y la masa es proporcional a la cantidad de pelotitas, así que tiene sentido entonces que la masa en cada cajita sea proporcional al volumen, con una constante de proporcionalidad que puede depender de la posición, porque algunas cajitas que yo dibujé tienen más pelotitas que otras. Así que, ¿por qué no? Lo que no puede pasar con la densidad, por ejemplo, es que dependa del tiempo. Porque para que la densidad dependa del tiempo, significa que las cajitas en el tiempo tienen que estar moviéndose. De golpe, en un tiempo posterior, hay más o menos densidad en una de estas cajitas. Y eso no puede pasar porque es un cuerpo rígido. O sea, las pelotitas no se pueden mover dentro del cuerpo. Tienen que estar rígidas porque su distancia relativa no cambia. Si esto fuese un gas, por ejemplo, eso sí podría pasar, porque en un gas las pelotitas básicamente se pueden mover como quieren. Por supuesto, chocan entre sí, chocan con las paredes del recipiente, pero bueno, ese es un tipo de movimiento que lo van a estudiar en Física 4 y en Teórica 3. Otros tipos de movimiento, ¿sí me escuchan muy bajito?
¿Se habrá acabado la batería de esto? No. Hola, hola. Bueno, puedo hablar más fuerte. Porque estoy usando el micrófono que tengo que usar, así que si no se escucha bien, puedo hablar más fuerte. Bueno, entonces, entonces lo que decía es, bueno, eso decía no puede depender del tiempo. Otros tipos de movimiento uno puede pensar, no sé, si esto es un material elástico, entonces uno podría pensar, por ejemplo, que hay un poco más de restricciones al movimiento. Menos restricciones, por ejemplo, que las pelotitas están unidas por pequeños mini resortes, entonces el material puede cambiar de forma como si fuese un elástico. Bueno, ese tipo de situaciones, de materiales en los cuales uno empieza a decir que hay restricciones menos fuertes que esta, o sea que pueden cambiar la posición relativa de las masas de acuerdo a ciertos criterios, los van a ver más adelante en la estructura de la materia 1, que tiene que ver con fluidos y un poco con elasticidad. Sí. ¿Cómo? De vuelta. O sea, esto que está acá, claro, yo lo que estoy diciendo es, cada una de estas cajitas tiene un volumen, que es esto, perdón. Y yo diciendo, la masa que hay en esa cajita es básicamente algo que yo llamo densidad, que tiene que ver con la cantidad de cajitas de pelotitas por unidad de volumen. O sea, termina siendo una suma de la cantidad de masas que hay acá. Y bueno, si todas las pelotitas tienen la misma masa, tiene que ver con la cantidad de pelotitas, y si no, será sumar la cantidad de masa de cómo están las pelotitas, digamos. Pero en principio, lo único que vos tenés que conceptualizar es que a mayor volumen, mayor masa. ¿Y qué tanto aumenta la masa con el volumen? Bueno, depende del material. En última instancia va a depender de la masa de cada pelotita, ¿no? Para un metal, la masa de cada pelotita es mucho más grande que para el plomo, la masa de cada una de estas pelotitas, porque los átomos tienen mayor masa, es mayor que la de aluminio. Entonces, a mayor volumen, mayor masa, pero esa constante es más grande en el caso del plomo que el aluminio, simplemente porque cada una de ellas tiene mayor masa. Sí. El volumen es de cada cajita, el volumen es de una cajita en particular. Yo lo que estoy diciendo es algo local. Estoy diciendo, para cada una de estas cajitas tengo esta relación. No estoy hablando de todo el cuerpo todavía. ¿Okay? El problema que yo tengo para hablar de todo el cuerpo, otra forma de escribir esto es la definición usual de densidad que ustedes conocen, ¿no? Que la densidad de X y Z es el pedacito de masa que yo tengo en la cajita de X y Z sobre el volumen. Esta es otra forma de ponerlo. Con un volumen chiquito, ¿no? Chico, pero no tan chico en principio. Newton no tenía que pensar en estas situaciones, porque Newton no lo hubiese pensado en términos de pelotitas. Para Newton y la gente que vivía en su época, uno podía agarrar la masa y dividirla arbitrariamente. No tenían ni idea de que había al final de ese camino moléculas. Entonces ellos hubiesen tratado esto como un verdadero diferencial. Nosotros capaz también deberíamos hacerlo, porque tanta sofisticación no vale la pena para física 1, pero bueno, quería hacer ese comentario. Ahí. Bueno, entonces, ¿cómo paso yo de esto? Es decir, ¿cómo yo paso de la densidad a, si yo conozco la densidad en cada punto del espacio, ¿cómo puedo yo, por ejemplo, calcular la masa total de un cuerpo rígido? Bueno, quizás les sirva pensar, para consolidar las ideas, una situación análoga en dos dimensiones, ¿no? Supónganse que yo tengo, no sé, un cuerpo rígido que viene dado por esta forma, supónganse, la forma de esta función, ¿no? Supónganse que este es mi cuerpo rígido, este es mi objeto. ¿Está bien? Entonces, lo que yo puedo, en realidad ni siquiera, supónganse que mi cuerpo rígido es unidimensional, es una varilla, ¿no? Este es mi cuerpo rígido. Y que la densidad lineal de esa varilla, o sea, yo tengo un cuerpo rígido de una dimensión, en vez de hablar de volumen acá, hablo de un segmentito de línea, ¿no? Porque cuando tengo volumen, o sea, cuando tengo volumen, tengo la densidad propiamente dicha, ¿no? Masa sobre volumen. Yo tengo un cuerpo que no tiene volumen, sino únicamente
es una línea, un fragmento de línea, tengo que hablar de masa sobre longitud, ¿no? Porque la masa está distribuida en una dimensión. Bueno, eso generalmente se denota con la letra lambda. O sea, lambda de xy, z, sería la densidad lineal de este objeto. ¿No? Me dicen cada punto de la varilla cuánta masa hay en un intervalito pequeño alrededor de ese punto. Correcto, perdón. Sí, por supuesto, depende de una única dimensión, ¿no? Bien. Entonces yo puedo acá graficar esa función, la función lambda de x. O más que me dé una cosa así, ¿no? Este es el extremo inicial de la varilla, este es el extremo final, acá tengo el extremo inicial, acá tengo el extremo final. De hecho, esto lo podría poner que empiece en 0, haciendo todo un sistema de coordenadas que tenga el 0 acá. Entonces, lo que me está diciendo esto es que la masa de la varilla, esto acá es L, que es la longitud de la varilla. Lo que me está diciendo esto es que la masa de la varilla tiende a ser menos en los extremos. De hecho, que se vaya a 0 es raro una masa, ¿no? Una densidad. Podríamos poner que se vaya, no sé, a algún número menor. Bueno. Y máxima del medio. Entonces mi pregunta es, si ustedes saben que esta es la densidad lineal, ¿cómo hacen para calcular la masa total de la varilla? Alguien dijo dividiendo por el volumen, acá no juega ningún rol porque esto es una varilla lineal. O sea, vos podrías decir multiplicar por, si fuese constante la densidad lineal o el volumen, en el caso, multiplicarías por el volumen, ahí es correcto. Pero no es ese caso, porque no es constante. O sea, acá hay puntos en los que es mayor que acá. Entonces, en Internet dijeron integral, y por acá creo que iban a decir lo mismo, ¿no? Claro. O sea, básicamente, si bien lo que dice la compañera es cierto, pero no en toda la barra, sino si yo la divido en pequeños pedacitos. Lo que pasa es que esta función a vos no te la van a dar definida nunca en pedacitos, te la van a dar como una función continua. Sería mucho más difícil que alguien te diga, que te definies esto como una función escalón con varios. Entonces, en general, uno lo va a recibir como una función continua. Entonces, lo que hace uno es decir, bueno, si yo defino esto, acá, sí, la densidad lineal, ¿no? Porque es una. Entonces, esto lo llamo delta X. Entonces, cada una de estas, si yo quiero aproximar como yo quiero aproximar la masa total, puedo agarrar y definir estas franjitas que tienen acá un delta X no nulo, y puedo decir, bueno, esto se aproxima entonces a la masa como sumar delta X por lambda de X. O sea, dentro de cada cajita es como vos dijiste, hay que multiplicar por la densidad. Pero eso es porque son cajitas muy pequeñas. A la larga, pues sumamos todas, y eso nos aproxima a la masa. Por supuesto que en realidad, digamos, lo que nosotros realmente queremos hacer es, como tenemos lambda de X definido como una función continua, queremos tomar el límite en el cual el delta X se hace cada vez más pequeño, y eso es la suma de Riemann en este caso, ¿no? Recuerdan que es básicamente el área bajo la curva. Cuando estas cajitas que se hacen cada vez más pequeñas, esto converge al área bajo la curva. O sea que en realidad la masa va a terminar siendo el límite o sea, la integral de la densidad lineal, diferencial X, entre 0, perdón, y L, que es el largo de la vara. Entonces yo vengo y te doy una densidad lineal como una función de X, vos la integrás y eso te va a dar la masa total. Es equivalente a dividir tu barra en pedacitos, sumar la masa de esos pedacitos, y después irlo repitiendo con pedacitos cada vez más pequeños. Eso es la suma de Riemann, eso converge a la integral. ¿Está bien? De lambda X diferencial X. Sí, lambda X, que es la función esta, diferencial X. O sea, ¿cómo? Ahora lo voy a decir. Esa función viene de haber estudiado el material. O sea, en general,
En general, la mayor parte de los materiales con los que vos interactúas en tu vida cotidiana, pensá en varillas, en el universo de las varillas. La mayoría van a tener esto constante, porque te voy a dar una varilla de cobre, una varilla de hierro, lo que sea, esa varilla tiene constante la densidad. El otro caso más probable es que yo te dé una varilla que esté hecha de la mitad de un material y la mitad del otro. Entonces, caso de función lambda, sería una función escalón, ¿no? Sería pensar en algo que la densidad cambie continuamente en el espacio es un poco más raro. Significa que hay algún tipo de aleación que gradualmente va teniendo más de un material y menos del otro. Seguro hay ejemplos, pero ahora no se me ocurren. No, eso yo lo dibujé como un gráfico cualquiera para hacer la cuenta. Es un gráfico X. Bien. Bueno, lo que preguntaba el compañero es, por supuesto, qué pasa en un cuerpo de más dimensiones, ¿no? En un cuerpo de más dimensiones, empezamos porque yo había dibujado un pizarrón antes. Yo ahora tengo algo que es la densidad propiamente dicha. La densidad X y Z es en algún punto del espacio X y Z, en una cajita alrededor de ese punto X y Z, más o menos cuánta masa hay sobre el volumen de esa cajita. Eso es la densidad. Y eso va a ser una función en general para un cuerpo rígido, una función de 3 variables. ¿No? Porque el cuerpo rígido en general ocupa 3 dimensiones. Entonces, si yo quiero estimar la masa, lo que voy a hacer es, voy a multiplicar esto por el volumen de las cajitas y voy a sumar sobre todas las cajitas. Es decir, voy a sumar sobre X y Z, donde X y Z son las posiciones que corresponden a los centros de las cajitas, en X, en Y, en Z. Otra forma de escribir el diferencial este de volumen es pensar que yo tengo una cajita así. Entonces, mi diferencial de volumen, otra forma de pensarlo es hago una grilla que tiene un determinado largo en cada una de las dimensiones, en X, en Y y en Z. Entonces, el producto del paso de mi grilla, de los 3, es el volumen, ¿no? Bueno, entonces uno puede. Esto es para si yo defino un delta X, delta Y, delta Z. Y entonces lo que hago es aproximo el volumen total como las cajitas del lado XY, delta X, delta Y, delta Z, por la densidad en el centro de esas cajitas y sumo todas las cajitas. ¿Ven? Ahora, esto es una aproximación, de la misma forma que era una aproximación cuando yo había escrito la densidad lineal, ¿no? Los rectangulitos abajo. En la realidad, esto es aproximadamente la masa. Si yo quiero la masa realmente, lo que tengo que hacer es tomar el límite cuando estas cajitas tienden a 0, y eso es la integral triple de la función de x, de y, de z, diferencial x, diferencial y, diferencial z. O sea, tengo una función escalar, que me da un escalar para cada punto del espacio, y tengo que hacer integral triple de eso. No sé si vieron integrales triple ya, me imagino que como física 1 no es correlativa, análisis 1, no tienen por qué estar cursando física 1 todos. Física 1 sí tienen que estar cursando, porque no sé qué estarían haciendo acá. Pero no tienen por qué estar cursando matemática 1 todos. Entonces los que no la estén cursando, quizás no sepan qué es eso, no hay problema. No vamos a hacer cuentas de ese estilo física 1. Solamente vamos a trabajar o bien con cuerpos de densidad constante, que es un caso fácil, o bien quizás hay un ejercicio en la guía con dimensión 1, parecido a lo que yo acabo de decir, que es un integral común. Esto lo que me está diciendo es que yo tengo que integrar primero en la variable x, después en la variable y, la variable z, donde por supuesto, si esto fuese un cubo sería fácil, porque a través de mi integración serían constantes, pero si esto tiene una forma más complicada, pues los límites de integración van dependiendo de funciones de la variable anterior, entonces ya saben cómo es, ya lo hicieron. Si no lo saben cómo es, lo van a hacer más adelante, no hay problema. Esta es la masa total del cuerpo. Bueno, bien. Entonces, esto simplemente sirve porque más adelante en la clase que viene yo voy a necesitar calcular otras cosas, o digamos la integral, o sea, voy a necesitar calcular no la integral de la densidad, sino la integral de otras cosas que tienen que ver con la densidad, para calcular cosas como el centro de masa del cuerpo rígido,
o algo que se llama el momento de inercia, que lo vamos a ver más adelante. De momento, esto que les conté únicamente lo tienen que pensar como, bueno, la idea detrás de pasar de un montón de particulitas a cuerpos que son continuos, en los cuales tengo propiedades definidas en cada punto del cuerpo mediante funciones continuas, típicamente funciones de 3 variables, como la densidad, y después haciendo cosas como integrando esas funciones puedo obtener propiedades globales del cuerpo, como por ejemplo la masa. Bueno, bien, ahora, ¿qué Genial. Ahora, ¿alguna pregunta de esto que me quieran hacer? ¿Dudas, comentarios, críticas, insultos? Ok. Bueno, entonces, ahora el problema que enfrentamos es básicamente en la clase de hoy, es describir cómo se puede mover un cuerpo rígido. Es lo que se llama cinemática del cuerpo rígido. Más adelante, en las clases que vienen, vamos a entender cómo encontrar ese movimiento a partir de las fuerzas, eso es la dinámica. La cinemática del cuerpo rígido no es particularmente complicada, aunque hay algunas cosas que tienen que estirar un poco su imaginación. Y básicamente, lo que ustedes tienen que darse cuenta es que un cuerpo rígido, o un sistema de partículas que sea rígido, no puede tener una cantidad muy grande de movimientos distintos, ¿no? Porque ¿qué puede hacer ese sistema? O sea, de vuelta, la distancia relativa entre las partículas no puede cambiar, ¿no? Entonces, si yo tengo acá mi cuerpo rígido, bueno, seguro se puede trasladar, ¿no? Yo de hecho ya lo estoy trasladando ahora, así que no hay problema. Si yo empiezo a apretar así y lo quiero doblar, eso no es un movimiento que el cuerpo rígido vaya a hacer. Únicamente va a haber movimientos de tipo traslación y rotaciones. ¿Está bien? Eso va a ser en general lo que le puede pasar al cuerpo rígido. No más. De hecho, hay algo que llama, un concepto que se llama grados de libertad. La cantidad de grados de libertad es la cantidad de variables que yo necesito para escribir completamente mi sistema. Por ejemplo, esta es la idea de grados de libertad. Si yo tengo una partícula sola, necesito, en principio, 3 grados de libertad para describir o sea, sí, en realidad, o sea, serían 3 grados de libertad para escribir su posición y 6 grados de libertad para escribir su velocidad. Pensemos en la velocidad únicamente. Necesito 3 grados de libertad para describir cuál es su velocidad en un punto del espacio, ¿no? Si yo tengo 2 partículas que no interactúan, necesito 6. Necesito 3 para esta y 3 para esta. ¿Está bien? Ahora, a medida que yo empiezo a agregar restricciones, en realidad, como las partículas ya no se pueden mover independientemente de una de las otras, esos numeritos bajan. Porque ahora hay movimientos que no pueden ocurrir. En un cuerpo rígido, si ustedes lo piensan, ¿cuántos piensan que es la cantidad de números que describen velocidades asociadas a este objeto que yo necesito para describir su movimiento? Un compañero dice 3. El compañero dice 6. ¿Cómo? ¿Cómo? De vuelta. Sí. Vos decís 3, él dice 6. 6. La pregunta es cuántos números, ¿cuántos números que representan velocidades de este objeto yo necesito para describir completamente su movimiento? O sea, ¿cuántos numeritos en principio? Yo, por ejemplo, necesito 3 números para describir cómo se mueve en términos de su vector velocidad una partícula en el espacio. Pues necesito escribir la velocidad en X, en Y, en Z. Por lo que yo digo es que este objeto tiene un montón de partículas adentro, millones, pero yo necesito 3 numeritos por cada partícula, ¿no? Porque creo que ya entendió porque está haciendo así, pensando. Entonces, vamos a pensar juntos. O sea, primero yo necesito 3 números seguros para escribir la velocidad del centro de masa, ¿no? Porque el centro de masa, eso siempre voy a necesitarlo para cualquier sistema de partículas. Porque el centro de masa puede tener un movimiento cualquiera. Después, las rotaciones de esto, yo puedo pensar que ocurren alrededor de ejes. Puedo pensar que la rotación ocurre, o sea, puedo pensar que hay 3 ejes, este cuerpo tiene 3 ejes. Primero puedo pensar que tengo las rotaciones así, después puedo pensar que tengo las rotaciones así, después las rotaciones así. Son 3 rotaciones distintas, ¿no? Entonces, una rotación cualquiera, básicamente va a ser una composición de esas 3 rotaciones. Entonces yo voy a necesitar 6 números. 3 para el centro de masa y otros 3 para las rotaciones. Bueno, entonces en realidad tengo infinitas partículas en este objeto, pero para escribir su movimiento necesito pocos números. Eso es la idea
de lo que vamos a ver hoy en cinemática, el cuerpo rígido. Entonces, ¿cómo? Sí, para mi celular sí. Hay cuerpos que, por la simetría que tienen, en realidad, pero eso lo vamos a ver más adelante. De momento para un celular sí. Bien. Bueno. Entonces, vamos a hablar de las rotaciones. Vamos a empezar a hablar de las rotaciones, porque las traslaciones no son muy complicadas. Las traslaciones son un vector en espacio que apunta a la dirección a la que estoy moviendo y punto. Vamos a hablar de las rotaciones de un cuerpo rígido. Entonces, supónganse que yo tengo un cuerpo rígido, que de vuelta va a ser una especie de shawarma. Una especie de shawarma. Y tengo un sistema de coordenadas que es así. Tengo X, Y y Z. Y este cuerpo tiene un movimiento de rotación en Z, o sea, lo puedo pensar como que está rotando alrededor de este eje. ¿Está bien? O sea que su vector de velocidad angular es omega que apunta a este eje. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo? Este cuerpo es un cuerpo, lo que está en blanco es un cuerpo rígido. Yo lo dibujo como un shawarma porque o sea, es un cuerpo rígido arbitrario. En mi imaginación, un cuerpo rígido arbitrario, un shawarma no es exactamente rígido, es un shawarma muy seco. Pero es como un cuerpo rígido, así, una especie de piedra rígida arbitraria, no importa. Lo importante que tenés que imaginar es que está girando alrededor de este eje, o sea que esto tiene una velocidad así. Angular. Bueno, entonces, la pregunta es, esto ya lo vimos en alguna parte de la materia, pero la pregunta es, si yo tengo acá la posición de algún punto del cuerpo rígido, entonces, ¿cómo escribo en base a eso la velocidad de ese punto? Claro, pero eso se podía poner, porque cuando calculas esa distancia aparece un seno de un ángulo, y en definitiva lo que habíamos visto en la materia es que supongo que esto es r de xz, ¿no? Que la velocidad de ese punto, que está en xz, lo puedo escribir como omega vector la posición de ese punto. ¿Se acuerdan de eso? Que yo siempre puedo escribir la velocidad de un punto como omega vector r. Eso es algo que yo di en alguna clase de las primeras. Lo que pasaba era que, bueno, por la forma en la que están definidos los vectores, esto apunta en la dirección correcta, y además el módulo, como tengo un producto vectorial, acá me apareció un seno del ángulo que hace que justamente lo que tenga que en cuenta sea la distancia al eje, que es lo que decís vos. ¿Cómo? Eso lo vimos en movimiento circular, sí. Si no se acuerdan, está en el apunte hecho, está en mi clase y en general están los libros. O sea, para cualquier partícula, si tengo esta situación así, una rotación con un eje, quiero calcular la velocidad debido a esa rotación, es omega vector r. Ok, entonces, fíjense que esto, que está acá, es la velocidad, yo lo defino como la velocidad en cada punto del cuerpo rígido. Esto es lo que se termina llamando un campo de velocidades. Campo de paréntesis de velocidades. ¿Qué es esta función? Bueno, es una función, o sea, la función de densidad, por ejemplo, es lo que se llama un campo escalar. Esto es algo que le asigna a cada punto del espacio un numerito, ¿no? Es un número. Esto que está acá es lo que se llama un campo vectorial. Fíjense que la diferencia es que esto le asigna a cada punto del espacio un vector. ¿Está bien? O sea, si yo te digo cuál es la posición x y z, vos haciendo esta cuenta, me puedes encontrar ese vector. Ese vector es la velocidad, el vector velocidad en ese punto. ¿Ok? Sí. Para el punto que está en ese momento del cuerpo rígido en ese punto. Desde acá.
Es acá, desde O. Desde O. Esta velocidad es la velocidad vista desde O. Entonces, algún punto en el eje de rotación, y hacer esta cuenta, así como está hecha en el momento por ahora, donde esto es la distancia R desde este punto, eso te da este campo de velocidades, y ese campo de velocidades lo que me da es una velocidad en cada punto del cuerpo rígido, un vector velocidad. Y esa es la velocidad del punto del cuerpo rígido que está pasando por ese punto en ese momento. ¿Está bien? O sea, no es que digo, estos vectores de velocidades van persiguiendo los puntos, no. Esto lo tienen que pensar como, ahora voy a hacer un ejemplo, como ustedes tienen un campo de velocidades, lo que tienen es en cada punto del cuerpo rígido un vector, entonces, sea cual sea el punto del cuerpo rígido que le toque pasar por esa posición, ese vector que está en esa posición es su velocidad. Entonces, esto me dice básicamente cómo sería calcular el campo de velocidades de un cuerpo rígido si lo único que tengo es una rotación en el momento. Fija alrededor de un eje. Sí. ¿Cómo? No, exactamente. Si omega va cambiando, o sea, esto va a ir cambiando básicamente, pero en general lo vas a poder expresar de la misma forma. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda un poco. O sea, supongamos que nuestro cuerpo rígido, es un cilindro. Un cilindro que vamos a trabajar un montón en el cuerpo rígido por algún motivo X. Son cuerpos rígidos muy populares en física 1. Nuestro cuerpo rígido es un cilindro que está parado así. ¿No? Este cuerpo rígido, que es este cilindro, podemos decir, por supuesto, algunas cosas sobre él. Podemos decir que tiene radio R, que tiene altura H. Y además vamos a suponer que este cuerpo rígido está rotando, ¿está bien? Alrededor del eje este. O sea, podemos pensar lo mismo que antes. Yo tengo un eje X, un eje Y, un eje Z, que pasa por el medio, y que tiene una velocidad, un vector velocidad angular, que es así. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el campo de velocidades de este cuerpo rígido? O dicho de otra forma, si yo te doy una posición de un punto en el cuerpo rígido, ¿cuál es la velocidad de ese punto que está pasando por ese punto en el momento? O sea, ¿cuál es la velocidad? La pregunta es cuánto vale la velocidad de X y Z. Entonces, para hacer esta cuenta, lo que tenemos que hacer es que escribir, o sea, no hay ningún secreto acá, lo que tenemos que hacer es la cuenta que estaba en el pizarrón anterior, tenemos que hacer omega vector R. Lo único que tenemos que pensar es cómo escribir R, es decir, cómo escribir la posición de un punto cualquiera en el cilindro. ¿Está bien? O sea, cómo yo puedo describir de una forma más o menos matemáticamente sencilla ese vector R posición de un punto que está en el cilindro. Entonces, claramente, cartesianas no es una buena idea para eso, ¿no? Porque en cartesianas tendría que dar condiciones más o menos complicadas sobre, si yo te doy X, después Y, te tengo que decir hasta dónde llega, ¿no? Porque no es un cuadrado, o sea, entonces, en realidad la forma más fácil de escribir esto, pensemos únicamente en la base del cilindro para empezar. ¿También? Pensemos en la base del cilindro, pensemos que tenemos la base del cilindro y queremos escribir puntos que están en la base del cilindro. Entonces, ¿cómo harían para escribir eso? Claro. Los polares. Claro, entonces, un punto cualquiera va a ser un punto que va a tener un R y un θ. Un punto cualquiera de este cuerpo, de la base, mejor dicho, tiene, o sea, es R de Rθ en principio, y vale R coseno de θ en X versor más R seno de θ en Y versor, donde θ puede ir entre 0 y 2π, o sea, puedo dar toda la vuelta, y R puede ir entre 0 y R grande, que es el radio. Entonces, si yo permito que estos números varíen entre estos límites, esto que está acá describe cualquier punto de la base. O sea, lo que estoy haciendo es me alejo un poco
y roto un poco, y eso me define cualquier punto de la base del cilindro. ¿Está bien? ¿Me siguen? Bueno, si yo tuviese que escribir ahora un punto cualquiera, ¿qué harían ustedes para escribir un punto cualquiera? Claro, decís, primero, ¿dónde me tengo que posicionar abajo? Después, ¿cuánto tengo que subir hasta encontrar el punto? Entonces, yo tengo un punto acá, entonces ese punto viene con su ángulo θ, su radio r, y después con una altura z, ¿no? Que es como yo necesito elevar para llegar al punto. O sea que en general, el sistema de coordenadas que yo voy a usar para escribir un punto en el cilindro usa las variables r, θ y z, y es r coseno de θ en x versor más r seno de θ en y versor más z versor, donde θ se mueve entre 0 y 2pi, ya lo había dicho, r se mueve entre 0 y r grande, y z se mueve entre 0 y h, es la altura. Lo más que puedo tener es la altura. Y esto que está escrito acá es un ejemplo de algo que se llama coordenadas cilíndricas, porque básicamente es como polares, pero levanto en z, o sea que me sirve particularmente para describir cilindros. Entonces, ¿estamos de acuerdo que si yo quiero escribir un punto cualquiera de cuerpo rígido, esa es la forma de hacerlo? ¿Preguntas? ¿Y no se puede usar R versor Ahora y va θ pasando. versor? ¿Cómo? ¿No se puede usar R versor y θ versor? En lugar de X versor y Y versor. Lo que pasa es que vas a querer usar... el problema es que, digamos, decir R versor y θ versor no te va a servir mucho porque vos al final del día, cuando vengas, ¿cómo es? Bueno, sí, podrías usarlo en principio si quisieses. O sea, pero... O sea, podrías poner... pero si venís y haces el producto... No. Por eso sí. O sea, podías hacerlo, pero por la forma que nosotros vamos a crear después graficar el campo de velocidades y bueno, va a terminar siendo más fácil. Al final de esto vamos a graficar el campo de velocidades. Entonces vamos a agarrar puntos x, y y vamos a graficar el vector. Entonces, para cómo va a quedar en este problema es más fácil escribirlo así. Puedes probar a escribirlo todo en polares. Igual al final del día vas a terminar interpretando los versores en términos de sus coordenadas cartesianas. Bueno, ¿por qué digo entonces que necesitamos esto escrito así para calcular el campo de velocidades? Bueno, porque el campo de velocidades era omega versor esto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer la cuenta. O sea, tenemos que hacer la cuenta. Voy a borrar esto. Entonces, para calcular esto, en vez de R, θ, z, tengo que hacer omega, que es omega en z versor, producto vectorial, toda esta cosa, ¿no? R coseno de θ en x versor más R seno de θ en y versor más z versor. Okay, acá, por cómo está escrito esto, como todo está en la misma base de vectores, x y z, que es la cartesiana en particular, lo que yo decía, va a ser fácil calcular los productos vectoriales, ¿no? Haciendo el truquito este de... yo nunca me acuerdo cómo dan, pero no importa, porque uno viene y escribe x y z, entonces se da cuenta de que tiene que moverse para atrás, es menos, y si no. Entonces, este término acá, ¿cuánto da este producto? Da omega R
Inversor positivo. ¿Cómo? Inversor positivo. Claro, exactamente. En inversor positivo. Después tenés omega R seno de tita, y esto es z por i, o sea que esto en realidad es menos x. Perdón, menos x. Y después este último término va a dar 0, ¿no? Porque es z por z. O sea que este básicamente es el campo de velocidades. Un compañero había preguntado antes de que yo haga esto, es que en realidad la coordenada z y el hecho de que el cilindro tenga altura h no importa, lo cual es cierto. O sea, porque fíjense que acá en ningún lugar me aparece z. Pero bueno, o sea, básicamente esto es simétrico en z. Yo corto el plano y tengo campos de velocidades que no dependen de z. Siempre es el mismo campo de velocidad. ¿Está bien? ¿Cómo es ese campo de velocidad? Si yo dibujo. Bueno, cada punto del espacio debería dibujar un vector, ¿no? Supónganse que esto en rojo voy a dibujar los límites del cilindro visto en ese corte. Bueno, somos el cilindro. Bueno, bien. Entonces, por ejemplo, en este punto de acá, ¿cuánto valdría la velocidad? Bueno, es el punto 0, R, ¿no? Cuando pongo 0, este término se me va y me queda omega R en inversor. O sea, me queda un vector así que va como omega R. ¿Está bien? Acá va a pasar, si hacen la cuenta, lo mismo. Les va a quedar una cosa así. Si en vez de hacerlo con hasta R, lo hacen hasta un R cualquiera, entonces les va a quedar que se va haciendo cada vez más chico linealmente, o sea, les va a quedar que se va haciendo cada vez más chico, llega a 0, lo mismo así, lo mismo así. Sí, porque fíjate que acá tenés una R, entonces en 0 en particular, 0. Y después, bueno, entonces básicamente lo que ven es que el intermedio tiene lo mismo pero rotado. Entonces imaginen cómo es eso. Es un campo de velocidades que es una especie de remolino, no sé cómo llamarlo. En cada punto, si ustedes agarran un punto cualquiera acá, esto va a ser un punto que va a ser así, tangencial a R, y la longitud de la flecha va a estar dada porque tan lejos están del origen. Bueno, y esto es el campo de velocidades para el cilindro. Por supuesto, esto es el campo de velocidades para un corte plano del cilindro. Pero si yo me muevo en Z, queda igual, porque no hay ningún tipo de dependencia en Z. Y esto describe entonces, el campo de velocidades describe básicamente el movimiento del cuerpo rígido en un instante de tiempo, o sea, cómo está moviendo, para este tipo de rotación. Por supuesto, si uno quiere calcular cosas como, digamos, yo puedo venir, esto digamos, en general, en cuerpo rígido, en lo que vamos a ver, casi siempre se agota resolver un problema encontrando el campo de velocidades. Si yo encuentro un campo de velocidades, básicamente yo tengo una solución al problema. Pues si encuentro un campo de velocidades, por supuesto, no es lo mismo encontrar el campo de velocidades que encontrar la posición del cuerpo, de las partículas del cuerpo rígido. Yo podría venir y decir, bueno, vengo y pinto este puntito del cuerpo rígido de color rojo. Entonces, calcular la posición de ese puntito como función del tiempo. Entonces, lo que tienen que hacer es integrar el campo de velocidades. Es otra cuenta que tienen que aprender a hacer. Pero no la vamos a hacer en física 1. En física 1, en general, cuando decimos el campo de velocidades, ya entendemos, así, cuando conocemos el campo de velocidades, ya entendemos cómo se mueve el cuerpo rígido. Bueno. ¿Se entendió esto? Por supuesto que el vector omega podría haber apuntado en otra dirección, o el cilindro podría estar inclinado. Entonces, yo ahí tendría que haber escrito de otra forma los puntos del cuerpo rígido y me hubiese dado otro campo de velocidades. Hay un pájaro ahí. No sé. Bueno. Muy extraño. Bueno, pero este no es el movimiento más general que puede tener un cuerpo rígido. Es decir, yo vine y dije,
sea, la cuenta, ese campo de velocidad que vamos a dibujar es para el cilindro, para esa rotación en particular. Además es por lo que se llama una rotación pura, es decir, el cuerpo está con su centro de masa quieto y está rotando. En general, entonces, digamos, yo lo que estoy diciendo es que para un cuerpo que está con su centro de masa quieto y rotando alrededor de un eje, yo puedo escribir el campo de velocidades como omega, producto vectorial, la posición de los puntos. Ok, pero esto no alcanza, esto no es la forma más general de escribir las velocidades. Porque podría ser que yo tenga un movimiento de traslación también. ¿Ok? Entonces lo que hago es le sumo una velocidad V0, que es constante, a todo el campo de velocidades. Y este es el movimiento más general posible de un cuerpo rígido. Es la suma de un campo vectorial que tiene que ver con una rotación, más superimpuesto con una velocidad, que es la misma para cada punto del cuerpo rígido, esa velocidad, ¿no? Porque si no, el cuerpo dejaría de ser rígido, básicamente. Claro, o sea, por ejemplo, podría haber pasado que yo tengo mi cuerpo rígido girando, y al mismo tiempo moviéndose así. Entonces, yo lo que tendría que haber hecho es sumarle el campo de un V0. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? De vuelta. Ahora voy a decir exactamente dónde están las velocidades puestas. Es buena pregunta. Sí, o sea, esto tiene que ver con la traslación. Es un número constante, es una velocidad constante. Esta es la misma. Esta es la misma para todos los puntos del cuerpo rígido. Exactamente, entonces en un instante determinado, si esto depende del tiempo y esto depende del tiempo, está todo bien, pero entonces tenés el campo de velocidades en ese tiempo. Lo que pregunta el compañero es qué pasa si omega y B0 obviamente pueden depender del tiempo, pueden ser vectores que dependen del tiempo, en este caso, de ese campo de velocidades en ese momento. Hay algunas preguntas en el chat. ¿El centro de masa puede rotar? Sí, el centro de masa, o sea, puede rotar alrededor de un punto. Ahora capaz vamos a ver un ejemplo. O sea, el centro de masa puede tener, uno puede tener un punto y tener un cilindro que haga este tipo de movimiento y el centro de masa estaría rotando alrededor de ese punto. Pero eso no es igual a la rotación del cilindro. Ahora vamos a ver. Bueno, entonces, sí. Eso es lo que preguntó el compañero también, que ahora lo respondo. Ahora ya lo estoy dando. Antes, una observación. Esto es el campo de velocidades más general posible, compatible con la condición de rigidez. Es decir, siempre y cuando. Eso es algo que no es fácil de demostrar. Una de las dos implicaciones. Röderer dice que lo hace, pero es mentira. No lo hace. O sea, uno tiene que demostrar, ¿no? Como hacen los matemáticos, la implicación para el lado y la implicación para el otro. Es decir, uno tiene que demostrar que si un cuerpo es rígido, entonces su campo de velocidad necesariamente se tiene que escribir de esa forma. Eso es difícil de hacer. Al revés, si uno sabe que ese campo de velocidades, uno podría demostrar que el cuerpo es rígido. Y eso es fácil de hacer. Eso de hecho está en la punta y capaz lo ahora. Pero bueno, es decir que este caso del campo de velocidades del sistema es básicamente lo mismo que decir que el sistema es rígido. Sí. ¿Cómo? No. Y vamos a ver momento de inercia no en la forma tensorial completa, sino en una... Vamos a ver movimiento plano en un cuerpo rígido, que voy a decir ahora que se viene que es un caso restringido. Por suerte para ustedes. ¿Alguien más tiene una consulta? ¿Qué se me pasó? Bueno. Entonces, sí, por supuesto, la pregunta es ¿de dónde está visto esto? Claro, sí. Entonces, ¿de dónde está visto esto? Bueno, la historia es así. Uno tiene, ven que borro, uno tiene acá, en algún lugar, un sistema donde uno separa, es el observador O. Y es un sistema desde vos, o sea, donde vos empezás a escribir tu movimiento, decís, bueno, voy a escribir el movimiento desde acá. Acá en algún punto del espacio, tiene un cuerpo rígido, que lo voy a dibujar como un cilindro, pero puede ser cualquier otro, ¿no? Que tiene, supóngase, un movimiento así, omega. ¿Está bien?
Bien. Entonces, cuando yo digo que la velocidad de x y z es igual a omega vector r más b0, una pregunta es, bueno, estas velocidades vistas de dónde y estos r's y b0 vistos de dónde. ¿No? Eso es una buena pregunta. De hecho, me la hicieron varias veces. Entonces, esta velocidad que está acá es la velocidad que ve algún observador acá, porque es la velocidad con la que se traslada el centro de masa visto por este observador. ¿Ok? O sea, eso básicamente, esto de la que está acá, bueno, es una velocidad que ve el observador este desde O. Es una velocidad uniforme para cada punto de cuerpo. Para este R que está acá, yo no voy a poner un R desde este origen, ¿no? Voy a poner un R desde algún punto desde algún punto del eje de rotación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque, digamos, la ecuación esta que está acá, yo sé que vale para, digamos, si yo quiero calcular la velocidad tangencial de rotación, yo sé que va, o sea, la velocidad de rotación como vector, conociendo la velocidad angular omega, yo sé que eso se hace haciendo ese producto vectorial desde algún punto que está en el eje de rotación. Eso me va a dar un campo de velocidades, pero fíjense que el campo de velocidades que me va a dar, yo después sumándole este B0, que lo tengo desde acá, eso me da el campo de velocidades final para cada punto de cuerpo rígido. No sé si se entiende, más o menos. O sea, podemos poner un ejemplo. Supónganse que uno tiene, no sé, un cilindro que entra hacia dentro de la hoja, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular, yo sé que esto tiene un B0 hacia acá, por decir algo, y tiene además una rotación que entra dentro de la hoja, así. Si yo quisiera calcular el campo de velocidades de esto, lo que tendría que hacer del cilindro, lo que tendría que hacer es, primero, calcular el campo de velocidades, bueno, que ya vimos, ¿no? Que es una cosa así. Y eso lo hacen, como hicimos recién, digamos, tomando un punto en el eje de rotación, haciendo la cuenta, y van a llegar a lo mismo que hicimos antes. Y después a cada uno de estos vectores, uno tiene que sumarles este B0. Entonces se van a torcer todos para allá, y va a tener el campo de velocidades. Fíjense que el campo de velocidades en realidad no importa en qué parte de la hoja yo lo dibujo, ¿no? Porque son velocidades. O sea, no es que estos vectores de velocidad viven en ese punto, ¿no? Son vectores de velocidades que, digamos, dónde empieza el vector de velocidad no tiene sentido, ¿no? O sea, es simplemente el campo de velocidades en cada punto del cuerpo rígido, en qué velocidad tiene ese punto del cuerpo rígido en cada momento. O sea, yo esto lo podría haber dibujado acá si quería, ¿no? Es lo mismo. O sea, podría haber dibujado el resultado de esto, con las flechas como me quedan acá en el centro. Bueno. Por supuesto, si yo después quiero calcular la posición, sí tengo que tener cuidado dónde están las cosas moviéndose. Pero para las velocidades, no. Bueno, ¿se entiende más o menos cómo uno haría para calcular un campo de velocidades? Se fija dónde está el eje de rotación, hace la cuenta de omega vector r, se le da un montón de flechas en el espacio, y después a eso sumarle un vector constante. El campo vectorial que puede resultar de eso es el campo de velocidades más general que uno puede llegar a tener por cuerpo rígido. ¿Cómo? Esta velocidad B0. Esta velocidad B0 es la misma, no estoy diciendo que sea la misma en el tiempo, estoy diciendo que es la misma para cada punto del cuerpo rígido. Y eso lo puedes pensar de una forma sencilla. Suponete que el cuerpo rígido no rota. Entonces, su velocidad es igual a la velocidad B0. Entonces, si esta velocidad B0 fuese, no sé, de este punto para acá y de este punto para acá, por decir algo, no se cumpliría cumplir la condición de rigidez, ¿no? Porque estarían alejando. La forma en la cual se cumple la condición de rigidez es que ese vector que yo sumo es el mismo para cada punto del cuerpo rígido. Sí, pero nosotros estamos dando
el campo de velocidades. O sea, si tiene aceleración, las velocidades dependerán del tiempo. O sea, este campo, digamos, estos campos de velocidades pueden depender del tiempo. O sea, pueden aumentar las velocidades, por ejemplo. O pueden disminuir. Yo no estoy diciendo que eso no puede pasar. Si hay aceleración, dependerá del tiempo. El cilindro puede girar cada vez más rápido, o la velocidad esta puede depender del tiempo. Lo único que estoy diciendo es que para un tiempo dado, el campo de velocidad se escribe así. ¿Está bien? O sea que después sí puede haber aceleración, entonces las cosas dependerán del tiempo. Por supuesto que aceleración, ¿no? Digamos, cuando ustedes se suben a un auto, el auto empieza a andar, pasan de un campo de velocidades que es todo quieto a un campo de velocidades donde no está todo quieto, entonces claramente cambió el campo de velocidades desde que el auto arrancó hasta que ustedes. Entonces, a ver, tengo preguntas en chat. Desde hoy es igual, no sé si entendí la pregunta de Caterina. Creo que esa pregunta, creo que esa pregunta es importante, pero no sé si la entendí. ¿Qué cosa es igual, desde hoy es igual? No sé si entendí. La velocidad. Desde O, acá desde O. O sea, desde O la velocidad es un campo de velocidades donde los distintos puntos tienen velocidades distintas. Pero tienen velocidades distintas en virtud de la rotación, no de la traslación. Si fuese solo por la traslación, desde O todos los puntos tendrían la misma velocidad. O sea, si realmente solamente tuviese este término, entonces es cierto que desde O tu campo de velocidades sería básicamente para cada punto del cuerpo rígido el vector velocidad V0. Pero como tenés la rotación, eso hace que estos vectores puedan apuntar no todos en la misma dirección. Básicamente. ¿Entiendes? Pero solamente la traslación, V0 sí es la misma para cada punto del espacio desde O. ¿Qué hora es? 2:30. Bueno, entonces, hay una cuenta que no voy a hacer, pero que está en el apunte, que básicamente es la cuenta en la cual uno dice, bueno, si B es de esta forma, entonces esto es un cuerpo rígido. La pueden mirar la cuenta, pero básicamente lo que uno hace es, uno, digamos, tiene dos puntos, supóngase uno considera dos puntos por la esfera del cuerpo rígido, que se mueven de esta forma. Entonces lo que llega a la conclusión es que si la velocidad es de esta forma, entonces la proyección solo tiene la recta que uno de los dos cuerpos, ¿no? Entonces, uno llega a la conclusión de que la proyección de la velocidad de esta masa en esta recta tiene que ser igual a la proyección de la velocidad de esta masa en esta recta. O sea que uno puede tener cosas, hablando de las proyecciones, únicamente cosas de este estilo. ¿Está bien? Entonces, eso es una consecuencia de que esto se escriba de esta forma, y ese tipo de velocidades no puede cambiar la distancia relativa, porque las proyecciones en la línea que une las partículas son iguales. O sea que eso en particular a uno le permite rápidamente decidir, y hay un ejercicio en la guía, que es así, si un campo de digamos, si un par de velocidades, un campo de velocidades dado, es compatible con la condición de rigidez. Por ejemplo, supónganse que yo vengo y les digo, tengo dos partículas en un cuerpo rígido, acá está papa, es mi cuerpo rígido, tengo dos partículas, y la velocidad es, supónganse, una cosa así. Estos dos. Entonces, ¿esto es compatible con la condición de rigidez? Bueno, pero la distancia, ¿no? Justamente, si vos calculas la proyección, te queda que esta partícula se están acercando, ¿no? Entonces, eso no, digamos, no va a ser compatible con la condición de rigidez. Las proyecciones en la línea que une las dos partículas tienen que ser iguales. Un ejemplo posible, no importa que sea uno de los más largos, lo importante es que apuntan de forma tal que esta proyección, o sea, no es que, no estoy diciendo que tienen que ser opuestas, tienen que ser iguales. Si son opuestas, se acercan, tienen que ser iguales para que no cambie la distancia relativa entre los dos puntos. Por ejemplo, tengo algo así.
así. Esto sí puede ser. Porque estas proyecciones son iguales. ¿Ven? Si yo tengo algo así, sobre la línea recta, la recta que une los dos puntitos. ¿Ven? O sea, si yo tengo dos puntos, tengo sus velocidades. Entonces proyecto los vectores de velocidad sobre la recta que une a los dos puntos. Eso es lo que me da es la componente de la velocidad en la recta que los separa. Esa es la componente de la velocidad que yo necesito mirar para ver si hay un aproximamiento o un alejamiento de las partículas. ¿No? Si estoy en un caso así, es decir, que la proyección en la línea que une las dos partículas es de esta forma, se están acercando. En ese instante están haciendo otro movimiento, es verdad, pero en la dirección de ellas también se están acercando. No queda otra. En cambio acá, no, acá están moviendo las dos en la misma dirección. Y acá en particular, las proyecciones son 0, así que este caso también es posible. Lo importante es eso. Y eso es, básicamente surge esta demostración cinética. Pero en el caso de la papa con Todas son con las papas. flechas rojas, Ah, ¿qué movimiento describe? ¿cómo? ¿Qué movimiento estarían describiendo esos vectores de Y velocidad? estos vectores de acá, si los dejás, va a ser un movimiento que va a ser una cosa así, o sea, un tiempo después van a estar más cerca entre sí las partículas. O sea que no sé qué movimiento será, dependerá de las otras partes de la papa. ¿Qué sería una Seguro no es papa un cuerpo- achatándose, ponele? Seguro no es un cuerpo rígido, sí. Si es una papa se machaca, si es un resorte se comprime. Ok, Seguro no es un cuerpo rígido, porque seguro un tiempo después, esta y esta tienen que estar más cerca. O sea, no sé qué es, pero seguro no es un cuerpo rígido. Entonces hay un ejercicio en la guía donde tienen un par de ejemplos de esto. Lo único que tienen que hacer en ese ejercicio es trazar la recta que une a las dos partículas, ver cómo quedaría la proyección de las velocidades que les dan, y si son iguales, puede ser un cuerpo rígido. Puede ser un cuerpo rígido, o sea, no estoy diciendo que lo sea, porque dependerá de las velocidades, de todas las demás velocidades que yo no les estoy dando, ¿no? Puede serlo. Pero si hacen la proyección y les queda que son distintas, entonces seguro no puede ser un cuerpo rígido. Ahí está, ¿no? Matías Mar, listo, ya te lo dijo Tomás. Bien. Bueno. Vamos a resolver no vamos a resolver porque no vamos a hablar de fuerzas, pero vamos a describir, usando cinemática, un movimiento que es súper común en la materia, que se llama movimiento de rodadura. O sea, nosotros vamos a ver un movimiento en el cual vamos a tener un cilindro, que se llama rodadura. Acá. Nosotros vamos a tener un movimiento que va a ser así. Vamos a tener una superficie y vamos a tener un cilindro. Quiero por una vez en mi vida dibujar el cilindro. Esto ustedes tienen que pensar como que el cilindro está apoyado sobre la superficie y tiene profundidad, ¿no? Sale para donde están ustedes. O entra, da igual, pero es simétrico el problema. Entonces, este cilindro es básicamente, se mueve como se mueven las ruedas. La rueda de cualquier objeto que ustedes hagan rodar. ¿Está bien? Tiene, si ponemos vamos a poner un eje de coordenadas acá en el centro del objeto, ¿no? Vamos acá O, vamos a poner un sistema de coordenadas. X, Y Z va a salir así. Para afuera. Entonces, supónganse que este cuerpo está moviéndose para allá. Es una rueda que está avanzando para allá. Entonces, esto se está trasladando, así que acá en particular vamos a tener un B0 que va a apuntar para allá. Para adentro, ¿no? Porque es para afuera, porque es regla de la mano derecha, es X, Y. ¿Y en qué dirección, si esto está avanzando, entonces está girando así, ¿no? O sea, ¿cómo sería en qué dirección estaría ese omega? O
sea, piensen en una rueda que está avanzando. ¿No? ¿Un Sí, Z? sí. Como apunta para allá está en menos Z, ¿no? Está bien, pero no me hagan pensar que no sé cómo gira una rueda. Si esto se... Mirá, tengo un crayón para mostrarlo. Esto se mueve así, ¿no? O sea que está girando así, o sea que está apuntando en menos Z versor. ¿No? No sé si esto se mueve, mira. Tengo así. Tuc, 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 tuc. Es lo que está haciendo la rueda, ¿no? O sea, está girando para allá, o sea que está haciendo así. Es el vector, es así, ¿no? La dirección en la que avanza. Así que es en menos Z versor. Bien. Bueno. Entonces uno puede preguntarse cuál es el campo de velocidades. Digamos, ¿cómo quedaría el campo de velocidades de esta cosa? Hay una condición, uno podría dibujarlo, digamos, uno podría escribir cuál es el campo de condiciones, no sería particularmente difícil, de hecho uno tendría que hacer lo mismo que ya hicimos, ¿no? Escribir acá para cada punto en polares y después sumarle la velocidad V0 es V0 en X y ya está. ¿Se imaginan que eso lo pueden hacer? Es lo mismo que hice antes en realidad, pero con una velocidad más sumada. Pero, digamos, lo que yo quiero que veamos en este ejemplo es que si estamos en una condición que se llama rodadura, hay una relación que existe entre V0 y omega. La condición que se llama rodadura esencialmente es una condición en la cual el punto de contacto, o sea, el punto que está del cilindro, que está tocando al piso, en todo momento tiene la misma velocidad que el piso. Como el piso está quieto, eso significa que, o sea, otra forma de decirlo es que no desliza el cilindro, o sea, que la velocidad relativa entre la superficie del cilindro y el piso es cero, no hay movimiento relativo entre las dos superficies, eso es lo que decir no desliza. ¿Bien? Entonces, que no deslice es lo mismo que decir que la velocidad de este punto lo podemos llamar el punto P, el punto que está en contacto con la superficie, entonces la velocidad del punto P es igual a 0. O sea, en cada momento del movimiento, el punto que está en contacto del cilindro que está en contacto con el piso está quieto. Eso no quiere decir, por supuesto, que hay un punto del cilindro que está siempre quieto. Porque un tiempito después, este punto ya no está más en contacto. Entonces se movió y es otro el que está en contacto. Y ese tiene velocidad nula. Lo que está diciendo es que en un tiempo determinado, al punto que en ese tiempo le toca estar acá en contacto con la superficie, ese punto tiene velocidad cero. Porque no tiene una velocidad relativa con el piso. O sea, un movimiento que es de rodadura es esto. Si un movimiento no es de rodadura, es como que yo tengo una especie de deslizamiento, ¿no? Como medio incómodo. Además, digamos, no es un movimiento natural, o sea, es como que tengo además una velocidad relativa entre el punto de contacto y el punto del piso o del borrador. ¿Se entiende esto? Ok, sé que es suena un poco raro, ¿no? Que la velocidad de ese punto sea cero, porque todo se está moviendo y todo está avanzando. Y uno dice, pero ¿cómo es una paradoja? ¿Cómo es que todo el sistema avanza si hay un punto que está quieto? La respuesta, por supuesto, es que el punto que está quieto cambia a lo largo del tiempo. Entonces el cilindro avanza porque un tiempito después, ese punto ya tiene una velocidad que vas a avanzar. Y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Cómo? No. Lo que es la misma es... Sí, perdón, ¿funciona esto? ¡Epa! Lo que es lo mismo es la velocidad de traslación. O sea, no está bueno. Yo lo que digo es que la velocidad es omega vector, la posición de ese punto, más V0. Este punto, que es la parte de traslación, sí es la misma en cada punto del espacio, del cuerpo rígido, pero esta no necesariamente. De hecho, vimos un ejemplo en el cual, cuando tenías una rotación, te acordás que quedaba como un remolino. Entonces, esto sí varía el punto del espacio, esto no. Cuando vos haces esta cuenta, ahora la vamos a hacer. Para este punto, si se cumple una relación entre omega
y B0, va a quedar que ese punto está siempre quieto. Exactamente, ahí vamos a ver. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la cuenta que yo quiero hacer es justamente encontrar cuál es la velocidad del punto P, o sea, en el campo de velocidades. Yo quiero encontrar cuánto vale la velocidad de este punto, entonces lo que tengo que hacer es la velocidad del punto P, entonces lo que tengo que hacer es, bueno, omega dijimos que era menos omega z versor, ¿no? Y eso tengo que hacer por respecto de o sea, producto vectorial, la posición de este punto, o sea, RP, desde O. RP es menos R inversor, ¿no? Porque tengo que, si inversor es el punto hacia arriba. Entonces tengo que bajar el inversor una distancia igual al radio del cilindro. O sea, esto es menos R inversor. ¿Está bien? Esa es la posición del punto P. ¿Vale? Entonces menos por menos, menos, me queda omega R, y Z por I era menos, no, era menos o menos, ¿no? Sí, menos. Menos mal, si no estaba más de cuenta. Genial. Bueno, esto me da la velocidad del punto P. Si yo tengo omega y tengo, o yo tengo omega, o sea, esto es la velocidad del punto P, pero yo no es la velocidad del punto P, falta algo más, ¿no? La velocidad del punto P, debido a la parte de rotación, pero me falta sumar B0, ¿no? O sea, a esto nosotros vamos a sumar B0 para tener cuál es la velocidad del punto P. O sea, esto es por la rotación y después tengo además, ¿no?, la velocidad B0 constante. O sea que en realidad entonces la velocidad del punto P es igual a P0 menos omega R en X versor. Entonces, si el cuerpo está en rodadura, ¿qué condición se tiene que cumplir? Eso es 0, o sea que B0 es igual a omega por R. Esta es la condición que sí o sí tiene que cumplir para que el cuerpo esté en rodadura. O sea, si se cumple esta condición, entonces este cilindro se mueve girando y avanzando para allá, pero este punto siempre está quieto. Bueno. ¿Acá me siguen? Genial. Bueno, lo que voy a hacer ahora para terminar es hacerme una siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero describir el mismo movimiento, pero para calcular el campo de velocidades, en vez de pararme en el centro del cilindro, elijo pararme, por ejemplo, en el punto P? O sea, digamos, yo puedo hacerlo si quiero eso. O sea, puedo pararme en el eje, puedo pararme en otro lugar. La pregunta es, ¿cómo cambia? O sea, lo que va a cambiar es el vector ¿no?, del cual yo estoy calculando la distancia al eje para hacer el producto con omega. Entonces yo lo que voy a preguntar es lo siguiente. Voy a borrar. Tenemos la misma situación. Tengo, bueno, algo así. Tengo que este cuerpo está de vuelta avanzando. Supongamos que está en rodadura. Pero yo ahora voy a describir, voy a pararme, o sea, voy a tomar como eje de rotación este punto O. Voy a poner un sistema de coordenadas que van a ser X y Z. De forma tal que, si yo quiero escribir ahora como es el movimiento del cuerpo rígido, bueno, yo tengo que tener B de este punto es igual a
omega, supongamos que tengo, de momento voy a poner omega prima, porque nadie me dice que la misma omega es la que me sirve desde este punto. Producto vectorial R punto, o sea, el R medido de este punto, más algún B0 primo. ¿Okay? Lo que estoy haciendo básicamente es cambiando el lugar desde donde yo hago la cuenta. Entonces, ¿cómo? Porque nadie me dice que para describir un movimiento de este punto tenga que usar el mismo B0. O sea, bueno, esto digamos, el campo de velocidad es descrito poniendo O acá. Ahora, el campo de velocidades no puede depender del origen, ¿no? El campo de velocidades me tiene que dar exactamente lo mismo. En particular, me tiene que dar que en este punto la velocidad es 0, ¿no? O sea que la velocidad esta, ¿cuánto vale? Para describirlo a este movimiento, tiene que valer 0, ¿no? Porque si yo hago D de este punto, de lo que llamamos antes P, bueno, es omega vector R de P, visto desde acá, más P0, pero esto que está acá ahora coincide con el origen. Entonces, esto que está acá es igual a B0 y esto tiene que ser 0. El punto que está en contacto. Es el punto de contacto con el piso. Lo único que estoy haciendo es estoy poniendo O en otro lugar. Pero el campo de velocidades tiene que dar consistente. O sea, no puede darme que si yo pongo el origen acá o acá, este punto en uno me dé quieto y en el otro no. O sea, tiene que dar lo mismo. ¿Ven? Entonces, fíjense algo interesante. Si yo me paro en el origen del cilindro, el cilindro hace este movimiento, entonces esto es algo que va a costar un poco imaginarlo, a ver si lo podemos. Si yo me paro desde el cilindro, desde el centro del cilindro, era un movimiento de traslación y de rotación. Tenía las dos cosas. Desde acá tenía la rotación y tenía que sumar un B0. Desde este punto, el campo de velocidades únicamente se describe con... esta prima al final se va a ir, la velocidad angular va a ser la misma. En el momento se pide una prima porque ya no sabemos si es la misma. Pero desde este punto, el campo de velocidad se escribe únicamente como una rotación. O sea, en cada punto del tiempo, digamos, en cada punto en cada instante de tiempo, si ustedes quieren saber el campo de velocidades, lo que tienen que hacer es, desde este punto, es hacer la cuenta y sumar un vector. Pero desde este punto únicamente tiene que hacer ese producto vectorial. O sea, desde este punto es una rotación pura. Lo cual es raro, ¿no? Porque el cuerpo se está moviendo. Y además, digamos, el cuerpo, digamos, no está haciendo este movimiento. O sea, uno podría pensar, bueno, desde O, si esto fuese una rotación pura, en realidad lo que estaría pasando sería esto. No, eso no es lo que da, si ustedes hacen la cuenta y lo piensan un poco, eso no es lo que da una rotación pura alrededor de ese punto. Una rotación pura alrededor de ese punto es básicamente el mismo campo de velocidades que teníamos antes. Un campo de velocidades en el cual el cilindro avanza y rota sobre sí mismo. Y esto es lo que se llama un eje, entonces, un eje instantáneo. O sea, este P, es el mismo que es el punto de contacto, es lo que se dice un eje instantáneo de rotación. ¿Por qué se llama así? Bueno, primero porque desde ese punto el movimiento únicamente se escribe como una rotación. O sea, si yo encuentro un punto en el cual, describiéndolo desde ese punto, el movimiento del campo de velocidades únicamente rotacional, entonces es un eje de rotación. Y es instantáneo porque no depende, o sea, no es que hay un punto del cilindro que es siempre el mismo. No es como cuando yo me paro en el origen, que siempre el mismo punto del cilindro. Acá el punto del cilindro va cambiando. Es un punto en el espacio, es un punto geométrico, no es un punto del cilindro que estoy tomando como eje de rotación. Bueno, falta hacer una cuenta más que es encontrar, básicamente, es omega. Quiero ver qué voy a dar después.
Bueno, entonces, fíjense una cosa. Yo puedo calcular desde O cuánto va la velocidad de este punto, ¿no? La velocidad de este punto va a ser... La velocidad de este punto va a ser menos omega en z versor, producto vectorial, y ahora tengo que subir R en inversor, ¿no? Esto es una omega prima en principio, porque yo no dije todavía que las velocidades angulares sean iguales. Bueno, si hacen esta cuenta, esto les va a dar omega prima R en X versor. Y esto tenía que ser igual a la velocidad de traslación de esto. Sí. Desde acá, ¿no? O sea, calculo esta distancia. Bueno, ¿y esta velocidad cuánto era? La velocidad de traslación de esto. Era omega por R, ¿no? Porque eso era, o sea, esto que está acá, habíamos visto recién que era omega por R en X versor para que el movimiento sea rodadura. O sea, lo que has visto básicamente es que desde este punto, desde este punto, la velocidad se escribe como omega vector R más B0. O sea que desde este punto, la velocidad de este punto únicamente tiene término B0, y B0 era esto porque estaba en rodadura. Entonces llego a la conclusión de que omega prima por R tiene que ser igual a omega por R, o sea que omega prima tiene que ser igual a omega. O sea que la velocidad, si yo quiero escribir la rotación desde este punto, entonces yo quiero, básicamente lo puedo hacer lo puedo escribir como un movimiento, que es únicamente, tiene un término de rotación, y que además es con la misma rotación, con la misma velocidad angular, la rotación que es del otro punto. La velocidad de la rotación no cambia. De hecho, en general, si ustedes, eso es algo que está demostrado en la práctica, ustedes tienen una velocidad de rotación de un cuerpo rígido. Entonces, pónganse decir, en alguna dirección. Ustedes cambian el eje, lo desplazan a una distancia paralela, o sea, digamos, perpendicular al, al vector velocidad angular, o sea, lo ponen, digamos, por ejemplo, acá, ¿no? Con el vector velocidad angular yendo en esta dirección. Entonces, siempre que hagan eso, pueden tomar que la velocidad va a ser, con la misma velocidad angular de rotación, lo que va a cambiar es el V0, básicamente, ¿no? Siempre que ustedes, tengan un cuerpo rígido acá, con una velocidad angular omega, ustedes cambian el eje y ponen el eje acá, por ejemplo, ¿no? Lo mueven a una distancia así, pero sigue siendo paralelo a omega. Entonces, el campo de velocidad se va a escribir como omega por, ahora la posición desde este eje, más una velocidad que sí puede cambiar, la velocidad de traslación. Eso está demostrado al final de la punta de la clase de hoy. Entonces, lo que quiero que se lleven de esto es la velocidad más general de un cuerpo rígido es la velocidad con un término de rotación más de traslación. Si yo elijo cambiar el eje, respecto del cual describo las cosas, entonces siempre que lo haga de esta forma, es decir, siempre que siga siendo paralelo al vector omega, entonces yo tengo otro término, digamos, tengo la misma velocidad angular, calculada producto vectorial con la distancia hacia el nuevo eje, y lo que cambia es el V0 de traslación. En particular, yo puedo elegir un punto del cuerpo rígido, un punto, mejor dicho, en el espacio, desde el cual esto hace, digamos, se le cancela el término de velocidad de traslación. Y eso es lo que llamo un eje instantáneo de rotación. En este caso en particular, de rodadura, es el punto que está en contacto con el piso instantáneamente. Lo que se llama la generatriz de contacto a veces. ¿Por qué en este caso el R inversor es positivo? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? En velocidad igual a menos omega z versor, producto vectorial R inversor. ¿Por qué tenés acá? Acá decís. Sí. Porque tenés z por i, que es menos x, pero tenés este menos acá. No, pero en el caso anterior, el de la velocidad del punto, habíamos puesto menos R inversor. Ah, porque, claro, exacto, porque acá estás tomando, tu eje está acá. Entonces, para describir acá estás describiendo la posición del centro del cilindro. Ah, listo, ya lo vi. Tienes que subir, en cambio el otro tienes que bajar. Bueno, entonces, nada,
Lo que sí puede llegar a costarles en algún momento es la idea de visualizar los campos de velocidades y entender por qué ciertos tipos de movimientos resultan en, digamos, ciertos campos de velocidades resultan en ciertos tipos de movimientos. Porque fíjense que el campo de velocidades, de vuelta, es algo instantáneo. Pero si yo quiero entender cómo se mueve, yo lo que debería, el cuerpo, yo lo que debería agarrar es preguntarme, si yo pinto de color un punto, cómo se mueve ese punto del cilindro mientras avanza el movimiento. Y eso no lo hicimos nosotros. O sea, digo, yo lo que le estoy diciendo es, borro, ¿no? Yo lo que le estoy diciendo es, desde este punto, tengo un movimiento que es de rotación pura, si es rodadura, ¿no? Tengo un movimiento que es así. Con el R', que es, digamos, el R medio de este punto. Entonces, ustedes, si dibujan el campo de velocidades, digamos, les va a dar algo, ¿no? Que, bueno, que nada, que hace que este punto siempre tenga velocidad cero, no lo voy a dibujar bien ahora. El punto es que ustedes, una vez que dibujan ese campo de velocidades, se pueden preguntar, digamos, ¿por qué este movimiento corresponde a que el cilindro se está avanzando y no, por ejemplo, a que esté, como uno pensaría intuitivamente, si ese punto de rotación, haciendo un movimiento tipo así? La respuesta a eso es que, para convencerse cómo es el movimiento, uno debería preguntarse qué pasa si yo vengo y no sé, pinto algunos puntos del cilindro de color y me fijo cuáles son las trayectorias. Entonces en eso van a ver que las trayectorias son efectivamente trayectorias que son consistentes con esto desplazándose en rodadura. Pero cómo encontrar esas trayectorias no es en todo trivial. Ustedes tienen la velocidad como función de la posición en el campo vectorial, ¿no? Entonces, no la tienen como función del tiempo. Entonces, digamos, un tiempo después, esto ya tiene otra posición distinta, y por lo tanto la velocidad es distinta. Entonces hay que hacer una cuenta ahí con la regla de la cadena y demás para poder integrar eso y calcular la trayectoria de los puntos. Que en general en física 1 no lo hacemos, no sé si hay ejercicios que lo hagan, pero es el tipo de cuentas que uno hace seguro en teórica en estructura 1, cuando uno se pregunta cómo se mueve un fluido, por ejemplo. De momento, nosotros con el campo de velocidades en general, salvo algunos casos, vamos a estar hechos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Estoy diciendo que del campo de velocidades, entender cómo se mueve el cuerpo, hay una distancia. Y no siempre es intuitivo. La verdad hay que hacer una cuenta, ¿ok? ¿Preguntas? Eso va a depender del problema, más que nada del problema. O sea, a veces pues lo puedes resolver fácil de las dos maneras. Por ejemplo, este problema que acabamos de ver. O sea, digo, de vuelta. Dependiendo de tus vínculos, por ejemplo, no sé, cuando veamos péndulo físico vamos a ver que nos conviene tomar el punto en un lugar donde los torques de las fuerzas de vínculo, que no sabemos cuántos son, se anulen. Ese tipo de cosas que uno termina haciendo. Digamos, porque al final del día todavía no hablamos de dinámica. Todavía no hablamos de cómo son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y cómo describir. Entonces ahora van a empezar a aparecer torques, fuerzas. Entonces muchas veces a vos te conviene pararte desde un punto donde los torques tomen una forma más sencilla o te desaparezcan los torques de fuerzas que son de vínculo y vos no sabes cuánto valen. Entonces eso también va a jugar, no solamente la cinemática, sino la dinámica también. Pero para este problema en particular vimos que no hay una diferencia muy grande en escribirlo desde P o desde el centro, pero el campo de velocidades tiene que ser el mismo. El campo de velocidades no puede depender de donde ustedes están parados. Si es el campo de velocidades, es el campo de velocidades. Bueno, no sé si en el chat hay alguna pregunta. Bueno, si no hay ninguna pregunta, son las 11 en punto. Espectacular. Terminamos. Buenas. Buenas. Te hago anfitrión, Nacho, ahí está. Bueno, arrancamos 11:15. Dijo Nacho que empieza el cuarto. La práctica, si no. Entonces lo dejo ahí y después lo buscamos. No, todo bien.
Che, Enzo, ¿estás ahí? Oye. Enzo, ¿me escuchás? Eso es para hablar con los chicos. Entonces acá, esto ya está prendido. Hablas y se escucha. Che, Enzo, ahí estás. Ese botón de atrás. Ese lo tenés apretado y se va. Yo re bajito, soy yo, todo se escucha así bajito, soy yo. Todos. Ah, Eso lo apagás. Apretás el botoncito y se va al lugar y listo. Lo dejas aparte y le subes el audio. ¿Qué vamos a ver hoy, Nacho? Porque vi el programa y decía algo de tipo repaso del 1.5 de cinemática. ¿Cómo es no, eso? no dice eso. Dice repaso de cinemática y problema 1.5. Igual no vamos, les mentí, no vamos a hacer eso. Ahora cuando arranquemos les digo, voy a hacer un problema más de gravitación y después un rato de cinemática del rígido. Che, Bueno, buenísimo. necesito... ¿Hay alguien ahí alguien que esté acá en el chat o en el Zoom y esté en el aula también? ¿Saben? No, ni idea. Necesito que me haga host, Enzo, no co-host. Lo comento en el grupo, a ver qué onda. Sí, y además que deje de grabar, porque sigue grabando. Eh, a ver, voy a salir y volver a entrar. ¿Hay alguien ahí en la compu de... Sí, ¿no? En la compu del aula, ahora sí, que me habló por el chat.